Cordial saludo, mi nombre es Sarín Herrera, estudiante de Biología en octavo semestre de la Universidad de La Guajira, y en esta ocasión les estaré hablando acerca de mi proyecto de investigación que lleva como título Evaluación in vitro de la actividad genotóxica del extracto hidroalcohólico de las raíces de Petiveria aleasa en relación con la biología del desarrollo. Es decir, en esta oportunidad les estaré hablando acerca de las alteraciones que se producen en el nicho hematopoyético que son inducidas por compuestos naturales. A modo de introducción, les pondré un poco en contexto acerca de mi proyecto de investigación, pues las plantas medicinales han sido empleadas tradicionalmente para tratar diferentes enfermedades debido a sus propiedades terapéuticas, y su uso se ha mantenido vigente en diversas culturas a lo largo del tiempo. En regiones rurales e indígenas como La Guajira, el uso de plantas medicinales ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, tanto por su fácil acceso como por la riqueza de saberes tradicionales que las relacionan. Además, por la percepción de que al provenir de la naturaleza ofrece menores riesgos de reacciones adversas y tóxicas. Entre estas especies encontramos a Petiveria aleasa, conocida localmente como Anamú. Se destaca por sus reconocidas propiedades antiinflamatorias, analgésicas, anticancerígenas, antioxidantes, entre otras. Sin embargo, existe cierta incertidumbre acerca del potencial endóxico de esta planta, en especial a lo que respecta a sus raíces. Por medio de mi estudio, quiero analizar el extracto hidroalcohólico de las raíces de Petiveria aleasa con el propósito de aportar evidencia crucial para comprender los riesgos y beneficios de su uso y para que haya un consumo más seguro. Ya entrando en contexto acerca de su relación con la biología del desarrollo, a pesar de estudios previos en células madres hematopoyéticas, persiste un vacío. No sabemos con exactitud cómo el extracto de esta planta interactúa con el nicho de la médula ósea y con los mecanismos moleculares que rigen la génesis de estos linfocitos humanos. La biología del desarrollo pues nos ofrece un marco poderoso para entender estas interacciones, como señales maternales, factores de transcripción y vías como la P53 regulan la autorrenovación temprana y la organogénesis tardía del sistema. Por esto es que el objetivo de esta actividad es articular enfoques de genotoxicidad y biología del desarrollo para dilucidar o conocer un poco más de qué manera el extracto genotóxico de Petiveria aleasa afecta la dinámica del nicho medular y la formación de linfocitos humanos. También aportar una perspectiva integral que conecte el daño genómico con la formación celular. Para realizar la presente actividad se escogieron 4 artículos científicos para poder entender un poco acerca de esta relación de las células madres hematopoyéticas con estratos genotóxicos. Para esto se exploraron 3 bases de datos, entre estas están PubMed, Scopus y Web of Science. Estas cubrieron entre los años 2019 y 2025 y se utilizaron términos estratégicos como células hematopoyéticas, genotóxicas, Petiveria aleasa, aldehídos, estrés oxidativos, ensayo de micronúcleos, entre otros. Se incluyeron solo artículos en inglés, también que estudiaran mecanismos de genotoxicidad en médula ósea o linfocitos, y aquellos que integraran componentes de biología del desarrollo como señalización del nicho y factores de transcripción. La búsqueda inicial nos arrojó un total de 386 registros y se filtraron hasta obtener aproximadamente 15 artículos, de los cuales se filtraron hasta poder llegar a los 4 artículos finales. Bueno, primeramente para entender un poco cómo ocurre toda esta interacción en el nicho de las células madres hematopoyéticas, escogí el primer artículo que lleva como título Células madres hematopoyéticas y su nicho en la médula ósea. En este artículo pues se describen con profundidad la organización del nicho, diferenciando el entorno osteoblástico del vascular. El nicho hematopoyético de la médula ósea constituye un entorno dinámico y altamente regulado que dirige los procesos de autorrenovación, quiescencia, proliferación y diferenciación de las células madres hematopoyéticas. En la médula ósea podríamos decir que existen 2 microambientes que colaboran para regular a las células madres hematopoyéticas. Primeramente tenemos el microambiente del nicho osteoblástico y segundo el nicho vascular. Como se puede observar en la imagen presentada en la diapositiva, primeramente tenemos el nicho osteoblástico. Aquí lo que sucede es que los osteoblastos liberan angiopoyetina 1, que es un factor que promueve la estabilidad y supervivencia de las células madres, y también liberan osteopontina, que es una glicoproteína que fija las células madres hematopoyéticas al endósteo. Lo que sucede es que la mantienen en quiescencia, es decir, un estado de reposo celular con mínima división para así evitar su agotamiento. Además, las células reticulares secretan CXCL12, que es una quimiosina señalizadora que atrae células madres que al unirse a su receptor llamado CXCR4, que es una proteína de membrana que media la adhesión y migración celular,
lo que hacen es retener firmemente a las células madres hematopoyéticas en esta región. Y el segundo microambiente es el nicho vascular. El nicho vascular es adyacente a sinusoides y arteriolas y está formado por células endoteliales y pericitos que liberan VEGF, que es un factor de crecimiento endotelial vascular que es esencial para la formación de vasos y la supervivencia celular. También liberan SCF, que es un factor estimulante de colonias que estimula la proliferación y diferenciación de progenitores hematopoyéticos, y nuevamente aquí aparece la AM1. Estas señales lo que hacen es que despiertan a las células madres hematopoyéticas de su quiescencia y promueven su proliferación y su paso a la circulación sanguínea. Finalmente, aquí también encontramos la matriz extracelular, que es como un andamiaje de colágeno y de glicoproteínas. Esto lo que hace es que ajusta la disponibilidad espacial y temporal de todas estas moléculas de señalización, modulando la transición de las células madres hematopoyéticas desde el reposo hacia la activación proliferativa. Aquí lo que sucede es que las células madres pasan desde su estado o desde su nicho osteoblástico, que es cuando están en quiescencia, hasta su nicho vascular, que es cuando ya empieza la proliferación. Aquí lo que hay es un delicado equilibrio entre resguardo, es decir, quiescencia, y movilización, que es la que sustenta la organogénesis tardía del sistema sanguíneo, es decir, la formación y maduración de las células de la sangre, tanto del linaje linfoide, que son los linfocitos, como del linaje mieloide, que son los granulocitos, monocitos y eritrocitos. Y bueno, ya conociendo un poco acerca de cómo es todo este nicho hematopoyético en la médula ósea, pasamos al segundo artículo, que lleva como título Desentrañando la patogénesis de la lesión hematopoyética de la médula ósea y el potencial terapéutico de los productos naturales. Este ya es un artículo más específico para entender cómo actúan los productos naturales dentro de este nicho hematopoyético. En este artículo lo que hacen es que demuestran que polifenoles y polisacáridos derivados de productos naturales pueden atenuar el estrés oxidativo y restaurar la capacidad formadora de colonias de células madre hematopoyéticas. Sin embargo, este también puede tener un efecto negativo que ya veremos más adelante. La imagen observada en la diapositiva presenta las estructuras químicas de los polisacáridos y polifenoles principales, vinculando su presencia con la actividad antioxidante observada. En este estudio lo que hacen es que confirman que estos fitoquímicos, al capturar ROS, que son especies reactivas de oxígeno, es decir, moléculas derivadas del oxígeno que pueden dañar el ADN, favorecen la autorrenovación de las células madres hematopoyéticas. A bajas concentraciones, estos compuestos lo que hacen es que capturan ROS, protegiendo la integridad del ADN y favoreciendo la autorrenovación de las células madres hematopoyéticas. Sin embargo, a altas concentraciones existe riesgo de generar metabolitos intermedios prooxidantes, es decir, sustancias que al formarse promueven la producción de radicales libres, que pueden saturar las defensas locales y desencadenar un daño. En este sentido, este artículo tiene una directa relación con mi proyecto, ya que anteriormente en diversos estudios se ha demostrado la presencia de polifenoles en estratos de Petiveria lassa. Específicamente en un estudio en el 2012 se cuantificó en Petiveria lassa aproximadamente 0,091 miligramos de polifenoles por mililitro de extracto seco, destacando polifenoles como ácidos benzoicos y salicílicos como principales fitoquímicos. Y estos pues están asociados a efectos antioxidantes que modulan rutas críticas en el nicho, como lo son la SCF, que ya había mencionado anteriormente, que es el factor estimulante de colonias, y también modulan rutas como T13K-AKT, que es una vía de señalización que regula supervivencia y proliferación celular. Pero a pesar de tener algunas ventajas, su acumulación también podría desencadenar señales de daño, particularmente si las enzimas antioxidantes locales se saturan. Y bueno, ya conociendo un poco acerca de cómo es todo este nicho hematopoyético y cómo se puede ver afectado o no con la presencia de compuestos naturales, ahora pasamos al tercer artículo, que es titulado Estrés oxidativo de la médula ósea y genotoxicidad específica del linaje adquirida en células madres progenitoras hematopoyéticas que son expuestas a benzoquinona. Este estudio pues permite comprender cómo agentes genotóxicos específicos como la benzoquinona pueden alterar el desarrollo linfoide desde la raíz, es decir, las células madres hematopoyéticas. A través de ensayos cometas y de estrés oxidativo, mostraron que la exposición a la benzoquinona produce una disminución en la GSH y en el SOT. En la gráfica presentada a mano izquierda podemos ver esa disminución.
vemos una disminución en la GSH, que es el glutatión reducido tripéptido, que es el que neutraliza radicales libres. También vemos una disminución en el SOD, que es el superóxido dismutasa, que es la enzima encargada de desactivar el radical superóxido. También podemos observar que hay un aumento significativo en la MDA. En la gráfica presentada a mano derecha podemos ver este aumento significativo de la MDA, que es el malondialdehído, que es el producto de la peroxidación lipídica, que actúa como un marcador de daño. Y también hay un aumento de carbonilos proteicos, es decir, de grupos carbonilos formados por la oxidación de proteínas. Y pues este perfil donde se puede ver una disminución en el SOD y un aumento en el MAT y carbonilos, pues reflejan que hay un colapso de las defensas antioxidantes, que es todo ese conjunto de moléculas y enzimas que protegen a las células del estrés oxidativo. Entonces podemos ver cómo puede afectar todo este nicho hematopoyético en las células de la médula ósea. Y bueno, luego de ya conocer cómo compuestos genotóxicos pueden afectar el sistema hematopoyético, pasamos al siguiente artículo, que es titulado Genotoxicidad de aldehídos en el sistema hematopoyético. Este artículo ya vendría siendo un poco más específico y más articulado a mi proyecto de investigación, ya que diversos estudios han documentado la presencia de aldehídos en el tracto de Petri-Benelasa. Por lo tanto, este vendría siendo un artículo mucho más acercado y más relacionado con mi propuesta de investigación. Este artículo profundiza en la acción genotóxica de los aldehídos como el formaldehído y el acetaldehído en la hematopoiesis. En el presente artículo describen cómo aldehídos como formaldehído y acetaldehído dañan el ADN de las células madres hematopoyéticas al formar aductos monofuncionales, que son modificaciones covalentes simples de base del aldehído, y puentes cruzados, que son enlaces covalentes entre dos hebras de ADN, tal como se puede observar en la figura presentada en la diapositiva. Para contrarrestar todo este daño, las células madres hematopoyéticas activan un sistema de reparación, que es la vía de reparación Fanconi, que es un conjunto de proteínas que reconocen y cortan los enlaces cruzados de ADN. Estos mecanismos se pueden observar en la figura presentada en la diapositiva. En condiciones homeostáticas, que es un estado de equilibrio fisiológico, las células madres hematopoyéticas evitan la acumulación de aldehídos gracias a la enzima ALDH2, que es aldehído desoxigenasa 2. Esta oxida aldehídos a ácidos inertes, y también por la acción de la alcohol deshidrogenasa ADH5, llamada oxidasa de formaldehído. Cuando ambos sistemas fallan simultáneamente, se hiperactiva la vía P53, que es una proteína supresora de tumores que detiene el ciclo celular ante daño, lo que puede desembocar en anemia aplásica, que es una pérdida casi total de producción de células de sangre, y una predisposición leucémica, es decir, mayor riesgo de desarrollar leucemia. Y como mencioné anteriormente, Petri-Benelasa contiene el aldehído aromático tiobenzaldehído sódico, que al sumarse a la carga aldehídica endógena, que son aldehídos generados por el metabolismo celular, puede desbordar las rutas de detoxificación, asfixiando así la señalización del desarrollo, como bloqueo de vías clave como NOSH y WNT, que son esenciales para la diferenciación de progenitores. Y también puede precipitar el agotamiento de las células madres hematopoyéticas con sesgo mieloide, es decir, habría una reducción de reserva de células madres y se favorecería la producción de células mieloides sobre las linfoides. Y esto pone en evidencia cómo un compuesto vegetal, aun con potencial terapéutico, puede alterar profundamente la biología del desarrollo hematopoyético. Y como mencioné anteriormente, Petri-Benelasa contiene el aldehído aromático tiobenzaldehído sódico, que al sumarse a la carga aldehídica endógena, que son aldehídos generados por el metabolismo celular, puede desbordar las rutas de detoxificación, asfixiando así la señalización del desarrollo, como bloqueo de vías clave como NOSH y WNT, que son esenciales para la diferenciación de progenitores. Y también puede precipitar el agotamiento de las células madres hematopoyéticas con sesgo mieloide, es decir, habría una reducción de reserva de células madres y se favorecería la producción de células mieloides sobre las linfoides. Y esto pone en evidencia cómo un compuesto vegetal, aun con potencial terapéutico, puede alterar profundamente la biología del desarrollo hematopoyético. Finalmente, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primeramente, que la organización del nicho hematopoyético, que está regulada por factores como la AN1 y la OPN, es esencial para el mantenimiento y la diferenciación de las células madres hematopoyéticas.
Su alteración afecta la morfogénesis y la hematopoiesis, comprometiendo la generación de linfocitos. Por otro lado, los productos naturales, especialmente aquellos ricos en polifenoles, pueden restaurar la función hematopoyética. No obstante, su efecto depende del equilibrio entre propiedades antioxidantes y potencial genotóxico, como en el caso de Vetiveria oleácea. También podemos decir que la exposición a la benzoquinona genera daño específico en progenitores tanto linfoides como mieloides, evidenciando así que el estrés oxidativo afecta o altera las trayectorias de desarrollo hematopoyético y favorece un sesgo de diferenciación perjudicial. También podemos decir que los aldehídos genotóxicos afectan directamente la integridad del ADN en células madre hematopoyéticas y activan vías como Fanconi y la vía P53, y su acumulación compromete la homeostasis del nicho y puede inducir a un envejecimiento prematuro de la médula ósea. Finalmente, podemos decir que la genotoxicidad inducida por compuestos naturales como los presentes en Vetiveria oleácea puede alterar de forma significativa los procesos de la biología del desarrollo hematopoyético, afectando la estructura del nicho, las decisiones de linaje y la estabilidad genómica de las células progenitoras. Muchas gracias.